que han tenido que aplicar en el caso de Grecia, que implica reducir drásticamente el gasto público y reducción de salarios y todo eso que genera mucho malestar. Carlos, está bien, pero esa es una lección muy clara. Yo recuerdo que Irlanda hace unos años era un milagro económico y aparentemente también cayó en una situación similar a Grecia. España tiene un problema muy fuerte. Ahora, ante esa ley, bueno, Estados Unidos vemos ahora que también su deuda es tan grande, ¿no? Pero eso es una lección que debíamos de aprender. Pero en Guatemala definitivamente en los últimos 4 años subió 60% el grado de endeudamiento a unos niveles muy altos. A mí me preocupa el guatemalteco en su bolsillo. ¿Cómo le pega eso al guatemalteco? Ese aumento de deuda, ¿cómo nos afecta en los hogares, en los trabajos? Bueno, al generalmente, guatemalteco en su vida diaria. Bueno, en realidad lo que ocurre es que estamos hipotecando el futuro de nuestras familias, ¿verdad? Porque generalmente la deuda, sobre todo la externa, se adquiere a plazos bastante largos, 20, 30 años, y a tasas de interés normalmente blandas. Entonces la preocupación quizá no es de ahorita que vaya a haber un impacto, pero si continuamos en la tendencia que ha habido en los últimos años de sobreendeudarse con tal de cubrir el gasto programado, creo que vamos por mal camino, porque si bien los perfiles, como decía el señor ministro, todavía nos dan un margen de maniobra porque estamos en un 26% del PIB y se habla de umbrales del 40% como referencia al PIB, y también se habla de no más de un 250% la deuda respecto a los ingresos tributarios, ya vamos por algo así como 230%. Entonces hay señales de que ya hay algo que hacer. Y hay que parar. Hay que parar y ver de qué manera el presupuesto se ajusta de tal manera que los déficits no sean tan grandes y recurrir en menor medida al endeudamiento. Rápidamente, Carlos, por ejemplo, el señor ministro menciona que probablemente quedará en caja 320 millones, pero las exigencias van a ser del orden de 4.000 a 4.800 millones. Eso verdaderamente es una bomba para el próximo gobierno que va a asumir. ¿Cómo ves tú la situación del próximo gobierno en este escenario financiero? Bueno, pues a partir de esos datos, obviamente es un panorama bastante incierto y preocupante, y tal vez la única salida de corto plazo es que los préstamos que están en proceso de aprobación en el Congreso se pudieran aprobar y desembolsar a finales del año o a principios del año entrante para que pueda haber disponibilidad de recursos. De otra manera, también hay que tomar en cuenta que el nuevo gobierno tendrá que imprimir su programa de gobierno, ponerlo en marcha, y los resultados, si fueran en materia fiscal, por ejemplo, una reforma tributaria que sería deseable, sus efectos van a venir posteriormente. O sea que no es llegando, aplicando una nueva política tributaria, que los ingresos se van a incrementar, sino hay un lag, hay un periodo que hay que esperar para que esto se manifieste en mejor nivel de recaudación. Por eso te comentaba yo que enero está a la vuelta. Sí. Y obviamente pues este periodo de tiempo puede ser que el Congreso apruebe o no, pero que verdaderamente estamos en una situación bien difícil. Carlos Humberto, vamos a tener que irnos terminando, pero a mí me gustaría saber cuál sería el mensaje más importante que tú quisieras dejar con una visión como la tuya, de economista, de persona que ha estado en cargos públicos. ¿Cómo debía ser la política del próximo gobierno? Yo creo que hay que ver con seriedad el futuro de las finanzas públicas. Hemos rehuido, los últimos gobiernos han rehuido la necesidad de aprobar una reforma fiscal integral que toque no solo el aspecto de reforzar los ingresos tributarios, sino también medidas que tiendan a darle mayor transparencia al gasto. Como hablabas tú del pueblo, nos interesa ver en qué se gastan los recursos que nosotros tributamos, y en ese sentido también para estimular la moral tributaria, es decir, el deseo o la responsabilidad de tributar al sostenimiento del Estado, es necesario mostrar también transparencia y resultados de la inversión de los recursos que se captan a través de la tributación, y de esa manera proponer de manera seria y consensuar en los distintos sectores de la economía del país, así como en las distintas bancadas políticas en el Congreso, una reforma tributaria que le dé sostenibilidad a las finanzas públicas en el futuro y rompamos esta tendencia que traemos de endeudarnos cada día más y tener déficits fiscales incontrolables. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Humberto, por tu brillante aportación.
a ustedes que nos han estado viendo, nos han estado escuchando. Ese es un tema de la mayor importancia. Creo que todos los ciudadanos tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar apoyando a nuestro gobierno, pero el mayor apoyo es la expresión de que Guatemala tiene que ser mejor y que para que sea mejor tiene que ser manejada con transparencia, con honestidad y sobre todo con la visión de que usted que me está viendo y me está escuchando es lo más importante. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchísimas gracias.